Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nuevamente damos gracias a Dios por esta oportunidad, esta bendición, bendita oportunidad que nos da el Señor de regresar a las ondas del radio para comunicar con ustedes otro mensaje, otra reflexión basado en la palabra de Dios. En esta mañana queremos tocar sobre el título Hogares con atalayas. Hogares con atalayas. Es de suma importancia esto que hemos estado tratando de transmitir para las situaciones, las multitudes de efectos negativos que ha tenido y siguen teniendo los hogares de este tiempo. Así de que antes de continuar le pido que me acompañe para pedir a Dios su bendición, su dirección y sobre todo su unción y aprobación. Padre mío, aquí estamos en esta mañana dándote gracias porque nos concedes una vez más, Señor, el poder regresar a las ondas de este radio, Señor, para comunicar otro pensamiento basado en tu palabra. Señor, tú eres el consejero, tú eres el Dios fuerte, el Padre eterno, tú eres todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir y en todas las responsabilidades que tenemos como padres, como hijos y esposos, en fin, todo lo que relaciona nuestra vida, Señor, requiere ayuda tuya, Señor, requiere tu unción sobre nosotros. Te ruego, Señor Jesucristo, que unjas mi mente, mis labios, mi corazón, mi espíritu, y unges los oídos de mis hermanos y mis amigos que van a escuchar lo que vamos a compartir en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. En tu nombre damos principio en esta mañana a este nuevo programa, nueva transmisión. Gracias, Maestro bueno. Gracias, poderoso Rey. Entonces queremos tocar este tema en el tiempo que tenemos para hacerlo y titulado Hogares con atalayas. Hogares con atalayas. Antes no había tanta consejería profesional, pero sí había muchos ejemplos de cómo se debe vivir sana y honradamente. Los hijos tenían un sentido más claro de lo que era bueno, aceptable y lo que estaba fuera de orden. Podían hacer la diferencia con más facilidad, aún sin la necesidad de que la ley estableciera un edicto del respeto de los hogares a los mayores. Esa ley estaba escrita en las mentes de la gente común. Estamos hablando en los tiempos antiguos. Antes podíamos contar confiadamente con la mayoría de las instituciones académicas que instruían a nuestros hijos. En esos tiempos no había necesidad de tanta firma en un contrato porque en su mayoría eran acuerdos verbales. La palabra era suficiente, la palabra tenía valor, la palabra de la persona que daba su palabra, eso tenía mucho valor y no había necesidad de firmar tantos papeles para protegerse el que hacía el contrato, y todos sabemos que eso ya quedó atrás, ya no es lo que fue, sino que ahora la desconfianza está en un grado tan alto como nunca. Dice un texto muy conocido de algunos que habla sobre esto, creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo si no estuvieran de concierto? O sea, de acuerdo. Andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo. Y no se refiere a papeles, por supuesto, sino un acuerdo verbal que tenía mucho peso en el tiempo antiguo. Lo que se decía, lo que se prometía, se hacía. No podemos cambiar el mundo, la sociedad y a otros que piensan contrario a la forma ya escrita de los antiguos, pero sí podemos, usando las instrucciones bíblicas, crear ambiente de sanidad y descanso espiritual en nuestro hogar. No podemos cambiar la vecindad. Claro que debemos hablarles
y nuestra vida debe reflejar ese cambio para que ellos miren y nazca un deseo de ellos, y si hay oportunidad, y si no la hay, también debemos de buscarla para comunicar, hablar a los que no entienden, a los que no se dan cuenta en el tiempo que vivimos y cómo se está deteriorando y descomponiendo todo lo que antes era sagrado, hoy ya no lo es. Lo que antes se entendía fácilmente, hoy no se entiende tan fácil, porque hay mucha revoltura. Lo sagrado se ha revuelto con lo malo, y lo malo se confunde con lo bueno, y es una de revolturas que no se sabe con certidumbre en muchos casos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque el que camina con el Señor sí percibe y puede tener ese discernimiento que Dios da al que busca en verdad caminar en seguridad, en un camino seguro, con claridad en su corazón, en su mente, en su espíritu. Así es de que no podemos cambiar la vecindad, no podemos entrar a una casa y decirle que ya no se droguen, que ya no tomen alcohol, que ya no haya pleitos y todas esas cosas que vemos en nuestras vecindades. No podemos cambiar eso, no somos la ley para hacer, ya ni aún la ley lo logra hacer. Pero lo que sí podemos hacer es presentar un ejemplo y usar nuestra casa como un ejemplo de algo que refleja estas palabras que acabo de mencionar, hogares con atalayas. Sí podemos tener ese tipo de... ¿Qué quiere decir atalayas? Quiere decir alguien que vigila. Por cierto, es necesario entenderlo. La palabra atalaya se remonta hasta los tiempos antiguos, cuando ponían gente, veladores arriba de los muros para avisar si se aproximaba un peligro o diferentes situaciones que necesitaban anunciarse al pueblo, a la gente que vivía detrás de esos muros. Así es de que es lo que hacía el vigilante, el atalaya. No debería de dormirse, se le confiaba que él iba a estar vigilando, iba a estar despierto y comunicar cualquier anomalía, cualquier cosa que no era lo correcto, que se miraba peligroso o X cosa. Eso no se cuestionaba, había que anunciar todo eso. Y era la forma que se vivían en aquel tiempo. No había policías, no había lo que hay ahorita, policías que vigilan las noches, las patrullas y helicópteros y todo aquello. No existían tales cosas. Pero la gente tenía más conciencia de lo que era bueno, lo que estaba desordenado. Así es de que las cosas, como ya lo sabemos, han cambiado radicalmente en general, y quedan solamente islas de hogares, islas de familias que viven o que luchan para vivir honestamente, y en cuyos hogares hay respeto, hay honra, hay algo diferente a lo que comúnmente se ve en este tiempo. No podemos cambiar, como digo, pero sí podemos, usando las instrucciones bíblicas, crear un ambiente de sanidad y descanso espiritual en nuestro hogar. En un hogar cristiano que tiene dirección, debe haber lectura bíblica y conversación continua con Dios. No solo cuando haya emergencias, por cierto. Estas prácticas deben de ser nuestra forma de vivir. No se deben de activar solamente cuando hay una emergencia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un accidente, etc. No, eso debe estar de continuo, aunque parezca que todo vaya bien. Muchas ocasiones nos podemos engañar con la paz superficial que nos hace sentir o pensar que no hay peligros, todo está en orden, todo está funcionando adecuadamente, y en ocasiones se están fomentando cosas en lo escondido, y
hasta que ya brotan, hasta que ya hay una explosión de problemas, entonces se da cuenta el papá o la mamá de aquella situación. Por eso es necesario de que haya oración, que haya lectura, que haya esas prácticas que mantengan protección en nuestro hogar. Que haya protección en nuestra casa, en nuestros hijos. Vuelvo a decir, estas prácticas deben ser nuestra forma de vivir. Los padres que todavía tienen hijos en casa directamente bajo su custodia deben cuidarse de no participar en los desvíos de los hijos. Increíblemente y dolorosamente, lamentablemente, existen estas situaciones en las cuales tanto los padres como los hijos envueltos en los desvíos de vicios y cuánta cosa. Ahorita está alarmante la situación porque ya no hay frenos, ya no hay barreras. Es una cosa que es un desorden increíble. Aparentemente parece que hay orden y en cierta forma, hasta cierto grado, lo hay, gracias a Dios, por que todavía hay algo pero detrás de las puertas de las casas, de los hogares, de los centros de entretenimiento hay desviación. Es alarmante. Tenemos los padres que tienen hijos en su casa todavía directamente bajo su cuidado, su custodia, deben de cuidarse de no participar en los desvíos de los hijos, mayormente si están jóvenes. Tenemos todo el derecho de investigar en la forma apropiada lo que los hijos traen a su casa. Tenemos el derecho de tomar control del uso del aparato que ha destruido muchos ambientes limpios en muchos hogares. El televisor, ahora ya no es el televisor, ahora es la computadora, el teléfono. De hecho, si fuera posible sacarlo por completo, y eso haría más todavía efectiva la lucha de mantener un hogar sano. Sacar la televisión, la pantalla que entretiene y adormece y entontece a muchos padres e hijos. De acuerdo a la edad que los hijos tuvieran, es la forma en que se debe uno tratar con las situaciones, cuestionables de sus vidas, de sus hijos. O sea, si está pequeñito, va a entender más fácil, se le va a hablar y se le va a corregir. Cuando está más joven y si quiere tratarlo como un niño, va a acarrear más problemas. Tiene que pedir la ayuda, la dirección de Dios para saber qué decirle y cómo decirle y cuándo decirle. Todos esos factores juegan un papel muy importante de cómo se va a transmitir aquello y si va a ser efectivo o va a ser un fracaso, o va a crear más enemistad entre usted y sus hijos. Se necesita definitivamente la sabiduría del Padre Celestial, el que sabe qué significa, qué es tener hijos. El Señor es el Padre, Él crió a toda la humanidad y sabe cómo se lucha. Y lo estoy poniendo en una manera humana, similar a lo humano, pero la verdad es de que Él es mucho más que un padre. Es el Dios eterno, es el que conoce todas las cosas desde una punta hasta la otra y sabe cómo funcionan, sabe por qué se desvían. Todos los detalles el Creador los sabe. Por eso es importante buscar su sabiduría, por eso es importante buscar su guianza, decir: Señor, yo no sé hacer esto. Veo que mi hijo, que mi hija ya va agarrando otro camino. Por favor, ayúdame, dame fuerzas, dame valor y dame sabiduría para hablar de corazón a corazón, de mi corazón a su corazón de ellos. En todo caso, por eso es que cuando el acuerdo matrimonial entre papá y mamá se desarrolla y se afirma desde los principios,
es mucho mejor, puesto que se trabaja con una guía concreta y respaldada por el que conoce la mente y el corazón, donde empiezan los problemas que se desarrollan en la mente de nuestros hijos. En otras palabras, lo que estoy queriendo mencionar es de que debe haber un acuerdo entre papá y mamá para que funcionen las reglas que ponen. Debe de haber un acuerdo, deben de estar de acuerdo el papá y la mamá para que los dos trabajen de la misma manera, con el mismo material, empujando lo mismo. No el esposo tratando de hacer algo bueno, correcto, y la esposa haciéndole contrapeso, o aún dándole la contra enfrente de sus hijos, o viceversa también. A veces que la mujer es la que quiere hacer las cosas correctas y el padre se opone, y aún enfrente de los hijos se crea una confusión, y los hijos rebeldes saben que los padres no están de acuerdo. Por lo tanto, ellos van a poder hacer lo que quieran porque los padres no están trabajando juntos. Y eso es de suma importancia desde pequeños, desde que los niños chiquitos empiezan a crecer, desde entonces, y aún desde antes, hablar con el Señor, hablar uno con el otro para ponerse de acuerdo. Si el Señor nos regala hijos, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Bajo qué reglas, bajo qué preceptos los vamos a crear a nuestros hijos? Debe haber un acuerdo basado en la palabra del Señor, y hay mucho material en la palabra de Dios para ayudarnos para trabajar en unidad. He visto hogares que cuando no es así, y aunque son hogares cristianos, y hay desastres porque no hay un acuerdo, o si hay un acuerdo, es un acuerdo contrario a la palabra de Dios. Todavía peor, fíjese. Todavía peor el problema, la situación. Cuando se ponen de acuerdo, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer lo que a ellos les gusta, como les gusta, y desatender su responsabilidad delante de Dios, delante de su casa. Qué triste y qué destructivo y qué tremenda el efecto de aquella desunidad entre papá y mamá. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si tienes hijos, Dios te ha dado el privilegio de tener hijos. Por favor, por amor de ellos, por amor de tu alma, pónganse de acuerdo, platiquen, hablen con el Señor juntos. Enséñanos, Señor, qué hacer, cómo hacer, qué es específicamente lo que debemos hacer. Y también busquen ayuda. Si no saben qué hacer, ahí está algún pastor que les pueda ayudar, algún hermano que tenga sabiduría, que camine con el Señor en serio, que pueda darles palabras que les serán de ayuda para llevar a cabo ese trabajo tan importantísimo. El plantar las semillas de verdades en las mentes de nuestros hijos en la edad infantil es de alta importancia. Hay unas palabras en el libro de Eclesiastés que dicen: todo esto he visto y he puesto en mi corazón. Y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Recuerdo hace años que leyendo esta porción me llamó la atención. Dice Salomón: he visto esto, que en ocasiones que hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y pensé, todo lo de aquí tiene dos lados, bien y mal. Entonces hay ocasiones que tú, hablando ahora a los padres, tú tienes la responsabilidad de sobreponerte para bien de tus hijos, no para mal. No debe ser para mal, no debe ser para nomás ejercer tu dominio y sentirte poderoso porque los amenazas y los asustas y te hacen caso por esa razón. No, eso no debe ser cómo debemos de guiar a nuestros hijos, sino con firmeza, pero para bien suyo. Aunque el pequeñito llore porque le estás quitando algún privilegio, porque no se portó bien, déjalo que entienda, para que cuando entienda te va a dar las gracias. Qué bueno, papá, que no me diste lo que te pedí, porque no hubiera aprendido esta lección.
Esto me dice que si hay un enseñoramiento para mal, debe de haber también uno para bien. Acabo de hablar sobre ese otro lado de la moneda. Hay para mal, hay unos padres que se aprovechan de sus hijos, se aprovechan de sus esposas, porque como son los fuertes, son las cabezas del hogar, y a veces que usan ese lugar en forma equivocada, en forma abusiva, y no hacen lo que deberían estar haciendo. Y lo usan mal y se enseñorean para mal. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos enseñorearnos a nuestros hijos pequeños, pero para bien suyo, para que crezcan derechos, para que crezcan entendiendo lo que es bueno y lo que es malo, y por qué es bueno y por qué es malo. Esto me dice, como dije, que debe de haber un bien si hay un mal. En otras palabras, nuestros hijos en su infancia no son los que deben decidir, por ejemplo, la ropa que deben vestir, a qué horas deben de llegar a casa, qué clase de amigos es permisible tener, qué material fuera de la Biblia se permite traer a casa, qué clase de lenguaje no es permitido en el hogar. Esa responsabilidad no es de ellos, es nuestra. Mi hermano, mi hermana, tú y yo somos los atalayas que debemos estar vigilando que entra a esas 4 paredes donde vivimos, en ese lugar que llamamos nuestra casa, nuestro hogar. Cuando los hijos ya son jóvenes que trabajan y aportan, aún con todo y eso, no debe ser licencia para que hagan cambios que afecten el ambiente infraestructural de las prácticas espirituales del hogar. En otras palabras, no nomás porque aportan, porque ayudan para la renta, para el pago de la casa o la luz o el gas, eso no debe de sentirse el padre como con cierta obligación de dejarlos que tengan más libertad para hacer cosas indebidas en su casa porque están aportando, porque están pagando. No, eso no debe de manejarse de esa forma. Agradecerles, por supuesto, pero no cambiar las reglas, porque aún nosotros los padres tenemos que regirnos por las reglas de llegar a cierta hora, no porque nos va a regañar la esposa, sino porque es lo correcto. Yo necesito estar en mi casa. No es correcto que yo ande a medianoche, a la 1 de la mañana, sin razón, fuera de la casa y la familia ahí sola, sino que nosotros también tenemos reglas que aplican a nosotros como padres, como líderes. Y así es de que nosotros somos los que estamos pagando, contribuyendo la mayor parte, y de todas maneras seguimos esas reglas. Cuánto más los hijos, que aunque aportan, de todas maneras esa aportación no borra las reglas que hay en el hogar. Así es de que si no podemos ya inferir directamente en las ropas que ellos usan, o sea, en otras palabras, si es una guerra y ahí entra, por lo menos no pudiste, se compró algo que no, por lo menos no se las compremos nosotros. Así es de que por lo menos no luchemos para que el costo de la ropa indecente que se ponga no salga de nuestro bolsillo, porque si hacemos eso, nos hará directamente responsables o cómplices de ese desvío. El apóstol Pablo nos dice: mas vestidos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. La versión en inglés dice: no deis provisión a la carne. Si tú dejas, si yo dejo, si yo pago, ok, mijo, pues cómprate tu ropa, aquí te va el dinero, y sabe que va a ir a comprarse cosas que no, cosas que reflejan las pandillas, por ejemplo. De rato ya anda involucrado y usted le ayudó con esa ropa que lo identifica y lo conecta y lo conectó con las pandillas. Y eso hay que vigilarlo y no ser parte de ello.
que no proveamos, demos provisión a la carne, o sea, a los desvíos, a las rebeldías y todas esas cosas que suceden en los hijos que van creciendo. Y por eso vuelvo a repetir, estas cosas se atienden y son más efectivas cuando se atienden desde pequeños, desde que son pequeños los hijos. Con todo eso no pretendemos arreglarlo todo, pero sí podemos decir con seguridad que es la voluntad de Dios que cumplamos con nuestras responsabilidades como padres, y lo mayor lo hace Él. Dice un canto antiguo: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. El resultado es de Dios, mi hermano, mi hermana. Junto con el esfuerzo de las reglas de nuestro hogar, debemos debemos asegurarnos que con las mismas manos con que corregimos a nuestros hijos, con esas mismas manos debemos darles el cariño que necesitan, limpiar sus lágrimas, colocar nuestras manos en sus caritas, en sus caras de nuestros pequeñitos y aún de los mayores, recordándoles que son sumamente amados de sus padres. Los abrazos no deben de faltar, no le hace que tanta edad tengan nuestros hijos. Ese afecto debe estar para proteger y para ayudar, que no se olviden que lo que hacemos, las reglas y todo aquello que no les gusta, no es para mal de ellos, sino para su bien. Es impresionante leer que en el Antiguo Testamento cierra con estas palabras. Fíjese: he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Malaquías 4, 5 y 6. ¿Qué nos dice aquí el Señor en su palabra? Que lo primero es lo nuestro, porque menciona que Él convertirá el corazón de los padres a los hijos primero, y como resultado de aquello, el corazón de los hijos se va a tornar a los padres. Aquí habla el Espíritu Santo de dos corazones convertidos en uno, fusionados por las palabras de una voz que clama por el desierto, diciendo: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas, sus sendas, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Lucas 1, 16 y 17. Mire cómo habla de padres e hijos. Tenemos responsabilidad, mi hermano, mi hermana, de dar ejemplo, de influenciar la mente de nuestros hijos con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. Entonces podemos aquí entender que en el desierto nuestro es la vida misma, y nuestro trabajo es el desierto es nuestra vida, en el que vivimos, en el que caminamos, y nuestro trabajo en ese desierto es de usar las fuerzas y autoridad del Padre Eterno para que el camino de nuestra casa sea enderezado e introducir nuestros hijos al Cordero de Dios. El corazón central donde se unen los corazones de los hijos y los padres es en el corazón y en el corazón de Dios y de sus decretos. O sea, en el corazón, todo tiene que ver con el corazón. El maestro nos dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Mateo 6:21. Entonces se trata de colocar el corazón en un lugar seguro y confiable. Tengamos por seguro que nuestros hijos pueden percibir si nuestro corazón está en Dios, o solo lo decimos, pero en realidad no es cierto. Ellos saben,
porque es en el corazón de nuestras actividades familiares, nuestro hogar, donde empezamos nuestro día cotidiano y donde lo terminamos. En el hogar, ahí están los hijos, ahí estamos nosotros. Allí debe estar santificado, ahí debe estar preparado el terreno todo el tiempo. Así que no seamos egoístas, no pensemos solo en nuestra espiritualidad personal. Recordemos que el mismo Señor nos puso el ejemplo cuando caminó en este mundo y dijo estas palabras: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Nosotros debemos ser los primeros maestros de nuestros hijos, enseñándoles sobre los misterios de Dios que hemos entendido por la gracia de Dios. Debemos equiparlos para dar razón, por lo menos de los primeros rudimentos de la doctrina, para ser aptos para enseñar. Entonces, la finalidad de nuestro trabajo como padres es de darles a conocer con nuestro ejemplo y consejo al Dios a quien servimos. Segunda de Crónicas 28:9. Y como dijera el apóstol Pablo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios 2:16. La respuesta la da también el apóstol cuando dice: porque mi potencia en la flaqueza es perfeccionada. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Dios. Segunda de Corintios 12:9. El Señor no nos pide que hagamos lo imposible. Ese es terreno de Él. Ese es su terreno. Solo nos pide que hagamos lo que está a nuestro alcance, en nuestras manos. Llenémonos del fuego de Dios para poder llevar nuestras cargas con gozo y no gimiendo, porque es un alto privilegio ser padre y ser madre. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, que si hay alguien que entiende nuestras luchas y frustraciones, es Él, puesto que aparte de habernos hecho también, Él ha experimentado lo mismo con su pueblo, nosotros, su iglesia y la iglesia. Nosotros, su iglesia y Israel. Por eso dijo estas palabras: oíd, cielos, y escucha a tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. El Señor sabe qué es batallar, porque Él ha batallado con nosotros. Con Él somos más que vencedores, aun cuando parece que la batalla la vamos perdiendo. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Dice que, mi hermano, llénate de valor, llénate de sabiduría de lo alto y haz tu trabajo como padre, que tienes hijos ahí en casa, hazlo excelente, en forma excelente, y vas a mirar el fruto. Vas a mirar que estos consejos de palabra del Señor sí trabajan, sí dan resultado. Únete con tu esposa, júntense, oren juntos de continuo para pedir a Dios dirección y unción y sabiduría. En el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a cada uno. Gracias por su atención y regresamos la semana entrante con otro mensaje para nuestro crecimiento. Dios sea con cada uno, es nuestro deseo y nuestra oración.